La silueta de un hombre se alzaba frente a una alta montaña, en cuya cima estaba a punto de producirse una explosión. De repente, alguien lo llamó por el nombre de Li Yunxiao, y el tipo cuyo nombre era Gu Feiyang no pudo entender quién lo estaba llamando por otro nombre ni si realmente había muerto. Recuerdos que le resultaban ajenos comenzaron a aflorar en la mente de Feiyang, mientras seguía siendo llamado por el nombre de Yunxiao. El niño dio un respingo de repente, recobrando el sentido como si hubiera atrapado un trozo de tiza que volaba hacia él. Durante unos segundos, el hombre no pudo comprender qué había sucedido ni cómo había acabado en ese lugar. Al girar la cabeza hacia la ventana, Feiyang vio una enorme estatua de un hombre en la calle, y poco después se dio cuenta de que ya era el año 1033 según el calendario Tenku, lo que significaba que habían pasado 15 años desde su muerte en las montañas Tiandang. Al observar detenidamente la estatua de un hombre adulto con una larga capa, el niño se reconoció en ella antes de su muerte. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz femenina que continuaba llamándolo por el nombre de Li Yunxiao. El chico giró la cabeza y se puso de pie, y frente a él había un salón con estudiantes y un profesor que lo estaba regañando por haberse dormido en clase. Pero Feiyang no aceptó las palabras del maestro, y al darse cuenta de que no estaba en su cuerpo, comprendió que había renacido. La voz fuerte del profesor hizo que el niño volviera en sí. Luo Chang, profesor de la Academia Jialan en el estado de Tianshui, preguntó a un estudiante cuántas maneras había de perfeccionar un arma oculta. Feiyang miró a la chica, estudiándola con atención. Para un hombre, la figura de la chica era magnífica, y su apariencia despertó admiración. Feiyang inmediatamente empezó a pensar en qué clase de hermosa chica sería si le dieran una armadura y una espada de hielo y dolor, e incluso sería una réplica de la emperatriz de la batalla del Loto Rojo. Pero por desgracia, el maestro de las artes marciales de los 4 elementos no está a la altura de la propia emperatriz. De repente, el chico se dio cuenta de que la chica lo miraba fijamente a los ojos con sorpresa. Luo Chang ni siquiera pudo moverse cuando volvió a mirar a su discípula. La chica, maestra de las artes marciales de los 4 elementos, empezó a perder la cabeza con solo una mirada al chico. La maestra, recobrando rápidamente el sentido y pensando que tal vez simplemente estaba muy cansada, comenzó a gritar de nuevo, preguntando cuántas maneras había de tratar un arma común. Para Feiyang, esta era una pregunta trivial, ya que ahora se la estaba haciendo a un maestro procesador de armas de primera clase y 9º nivel, y el tipo respondió que había 48 maneras en total. El profesor Luo se quedó paralizado un segundo, sin comprender por qué el chico había respondido así. En clase, todos los alumnos empezaron a reírse de la respuesta del chico, diciendo que claramente no tenía cerebro. Y uno de los estudiantes, mostrándole el libro de texto frente a su cara, preguntó si Feiyang siquiera había abierto el libro de texto, ya que el señor Yang Di había identificado hacía mucho tiempo 36 métodos. Feiyang, incapaz de contener su sorpresa, llamó mocoso a Yang Di, recordándole los 12 métodos que el propio Gu Feiyang había destacado en su momento, y Yun Chang no podía creer las palabras de su alumno. Mientras tanto, en clase, los alumnos volvieron a reírse de la respuesta del chico. Todos empezaron a reírse tan fuerte y a criticar las palabras del chico que la profesora Luo, dando un golpe en la mesa, ordenó a gritos que todos se callaran. Solo entonces todos los alumnos volvieron a guardar silencio y dirigieron su atención al profesor. Después de que la clase quedara en silencio, el profesor Luo reveló que el emperador marcial Gu Feiyang no solo era el tercer artista marcial clasificado en el continente Tiangwu, sino también un maestro de refinamiento de armas de primer nivel y 9º grado, y que de hecho había descubierto 12 técnicas únicas de refinamiento de armas. Los estudiantes comenzaron a cuchichear entre sí, sorprendidos, ya que el libro de texto no decía absolutamente nada al respecto. Pero esto no se mencionó en ninguna parte, porque una persona común no puede dominar estos métodos, y por lo tanto, Yang Di no los mencionó. Aunque los alumnos no podían creer las palabras del profesor, Yun Chang pensó que si se abordaba a Feiyang correctamente, podría desarrollar sus habilidades de forma magnífica. Tras decidir tomar medidas, el profesor le gritó al niño que no pensara que leer material adicional era la cúspide de la perfección, y le preguntó por qué era necesario añadir arena de cristal celestial al crear armas. Antes de que el niño pudiera responder, la niña añadió que si Feiyang respondía correctamente a esa pregunta, tal vez no tendría que asistir a la próxima clase. El niño,
ignorando a sus compañeros que declaraban que esa pregunta era irrelevante, puesto que hay que añadir arena al fabricar armas. Declaró que no era necesario añadirla en absoluto, sino que un artesano común que no supiera fusionar cuidadosamente los materiales necesitaba usar ese medio para simplificar el proceso. Esta respuesta inspiró enormemente a la maestra, y la niña, acercándose, preguntó por qué era posible fracasar al usar arena en el proceso. Para gran sorpresa del maestro Luo, Fei Yang respondió correctamente, diciendo que la arena de cristal celestial pertenece al elemento agua, por lo que se podría fracasar si se mezclara con un material que pertenezca al elemento fuego, por ejemplo. La chica quería revelar todo el conocimiento del chico, y le preguntó cómo era posible eliminar la arena de una aleación de cobre procesado escarlata y oro brillante. Fei Yang afirmó con calma que si la arena se consideraba una impureza, podría eliminarse de la aleación mediante un simple enfriamiento rápido. Yun Chang jadeó sorprendida, sin creer ni ella misma la respuesta. Ahora la chica comprendía por qué nada le funcionaba. Ella tampoco podía creer cómo el tipo había logrado manejar esa tarea con tanta facilidad, y su mirada estaba llena de desdén por tales preguntas. El profesor Luo salió corriendo del aula y le gritó a Yun Xiao que tenía que ir a la siguiente clase. Después de decirles a los demás estudiantes que comenzaran a trabajar de forma independiente, los compañeros del niño aún no podían entender por qué el profesor Luo solo consultaba con el estudiante. Fei Yang, tan pronto como la chica se marchó, también se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida. Mientras salía lentamente del aula, el niño pensó que en el futuro ya no tendría que asistir a las clases de Luo Yunchang. Y con las manos detrás de la cabeza, el joven salió tranquilamente del aula, mientras los demás alumnos lo miraban sorprendidos. Cuando Fei Yang desapareció de la vista, uno de los chicos de la clase supuso que el hermano Yun había recobrado el juicio. En el momento de la discusión, todos los jóvenes se volvieron hacia su compañero de clase, que estaba sentado aparte de los demás, y le pidieron su opinión. El joven de cabello morado alzó la cabeza, miró a todos los presentes y declaró que los requisitos para convertirse en maestro del arte del templado eran mucho más altos que los necesarios para convertirse en maestro de artes marciales, y que Fei Yang ni siquiera había abierto sus canales de chakra. Todos rieron a la vez, constatando que el anciano tenía razón. En ese momento, Fei Yang salió a la calle y vio frente a él la capital del estado de Tianshui. El tipo seguía sin poder creer que ese estúpido aprendiz, Yan Di, hubiera tenido la suerte de convertirse en un maestro del arte del templado. Al caminar un poco más por la calle principal, el hombre notó una estatua que Yan Di podría haber creado especialmente en su honor para que fuera aún más respetado. 15 años después, Gu Feiyang reencarnó en el cuerpo de Li Yun Xiao, y contemplar su copia de piedra sin duda resultó mentalmente difícil para él. Después de un tiempo, el joven finalmente llegó a la pagoda de los maestros del arte del templado, y, de pie frente a la alta torre, Fei Yang pensó qué lástima que ahora estuviera demasiado débil, porque este joven, en cuyo cuerpo se encontraba ahora, ni siquiera tenía los canales de chakra abiertos. De una forma u otra, en su vida pasada, él mismo ocupó el tercer lugar en el ranking de grandes maestros del continente Tianwu, pero ahora solo necesita encontrar la manera de volver a estar entre los 3 primeros. Primero, tendré que encontrar a Yang Di para que ponga en orden el cuerpo de Yun Xiao. En el mejor de los casos, podría recuperar sus fuerzas en tan solo unos años si se esforzara mucho. Hasta entonces, aplicando la técnica de cultivo de 2 vidas, Fei Yang debe esforzarse por elevarse aún más alto que su yo anterior. Los canales del cuerpo actual de Fei Yang estaban completamente secos, y lo primero que necesitaba hacer era encontrar a Yang Di para que le ayudara a limpiarlos. Al entrar en la torre, el muchacho fue recibido por la secretaria del Gremio Estatal de Alquimistas de Tianshui, Lu Yao, quien lo saludó amablemente y le preguntó cómo podía ayudarlo. Fei Yang, algo sorprendido, respondió que estaba buscando a Yang Di, preguntando si estaba allí. Lu Yao, sin comprender del todo la pregunta, le preguntó al tipo si se refería al antiguo presidente del gremio. Fei Yang empezó a sospechar que Yan Di no estaba allí. Al percatarse del malentendido, la secretaria explicó que el señor Di había sido presidente hacía 20 años. Esto suponía un gran problema para Fei Yang, porque esperaba pedirle al hombre que fabricara unas pastillas para lograr un avance significativo, pero ahora tendría que solucionar el problema él mismo. Gu Feiyang fue un renombrado genio de las artes marciales y la alquimia en todo el continente Tianwu. Famoso no solo como alquimista de 9º nivel,
sino también como miembro del Consejo de los 7 ancianos del gremio de alquimistas. Sus logros en artes marciales eran legendarios, lo que le valió el título de exterminador de tropas y el reconocimiento como maestro de élite en el reino celestial. Ahora, sus seguidores glorifican su nombre en todo el mundo, y el propio Fei Yang se ha convertido en una persona insignificante con los canales secos. Y considerando que este cuerpo ya tiene más de 15 años, si los canales no se limpian pronto, será simplemente imposible lograr el objetivo previsto. Fei Yang le entregó el papel a la niña y le explicó que había escrito una receta y que necesitaba encontrar todos esos ingredientes. Lu Yao estaba a punto de ayudar con gusto al hombre cuando de repente alguien la llamó. Jia Rong, maestro alquimista del gremio estatal de alquimistas de Tianshui, pidió a la secretaria que se diera prisa, porque el señor Liang ya había buscado a la muchacha. Yao, sosteniendo la lista del chico en sus manos, declaró que este estudiante le había pedido que buscara algunos ingredientes, pero que al parecer ahora se veía obligada a buscar al señor Liang. Sharon se acercó y se interesó por la lista del chico, queriendo echarle un vistazo. Fei Yang vio en aquel hombre a un alquimista de primera etapa, pero por alguna razón le atraía mucho la insignia amarilla que colgaba del pecho del hombre. Chong, tras leer la lista, simplemente arrugó la hoja de papel, calificándola de receta extraña. Sin dudarlo, el hombre arrojó a un lado el trozo de papel ya arrugado. Antes, cualquier receta que creaba Fei Yang era un tesoro invaluable, pero este idiota la confundió con un pedazo de papel, lo que enfureció mucho al tipo. Rong ordenó ir rápidamente a ver al señor Liang, y antes de que la niña echara a correr, el hombre le recordó que aquel no era un lugar para niños. Fei Yang afirmó que Jia Rong fue ascendido hace 7 días, pero el hombre corrigió al tipo, respondiendo que todo el mundo sabía de su ascenso desde hacía 5 días, y añadiendo que debían dirigirse a él como tú. Cuando el hombre estaba a punto de marcharse, Fei Yang le preguntó si realmente era un alquimista. Rong ni siquiera entendió lo que quería decir el joven. Al tipo le atrajo el color gris oscuro de las manos del alquimista, y también la descamación de las mismas, lo que significaba que debía haber entrado en contacto con la piedra del más allá, y que lo hizo para aumentar fraudulentamente sus habilidades durante la certificación. Y el olor a orquídea de fuego sangrienta que emanaba del hombre dejaba claro que quería usarla para eliminar los efectos secundarios de la piedra del más allá. Yarong se detuvo bruscamente y miró al niño con sorpresa, y el tipo siguió hablando de que también percibía un ligero olor a piedra de azufre de tigre, lo que significaba que era el material principal utilizado para crear el arma. El hombre se quedó paralizado de horror, sin comprender cómo un chico tan joven podía deducir tales cosas. Tras decir que aquello era una tontería, el hombre se dio la vuelta, queriendo marcharse lo más rápido posible. Pero el tipo continuó diciendo que, de hecho, la maldita orquídea de fuego tiene terribles efectos secundarios, y ahora todos los días al mediodía los puntos vitales del hombre, en la cabeza, el cuello y el estómago, se hacen notar. Rong se giró sorprendida al ver al tipo, sin creer lo que le decía. Para burlarse aún más del hombre, Fei Yang comentó lo triste que era que un alquimista tan talentoso se desperdiciara, ya que para salvar su vida, necesitaría deshacerse de su brazo derecho y su dantián. Asustado, Chong le dijo al tipo que no se atreviera a intimidarlo. Y el hombre, dirigiéndose a la salida, solo añadió que simplemente quería contarle al hombre una manera de solucionar ese problema. En cuanto Rong se enteró de esto, el hombre corrió hacia el niño y lo obligó a enseñarle ese negocio. Pero cuando se encontró cara a cara con el tipo, Jia Rong se hizo a un lado bruscamente. Una sola mirada de Fei Yang lo puso nervioso. La mirada fulminante del joven hizo que el hombre se quedara paralizado de horror. Le resultaba extraño que un mocoso fuera capaz de tal cosa. Pero el hombre no tenía otra opción, y Jia Rong tuvo que inclinarse ante él, rogándole que revelara una forma de eliminar los efectos secundarios. Mientras el hombre se inclinaba ante aquel tipo aparentemente normal, la gente comenzó a aglomerarse a su alrededor, sin comprender lo que estaba haciendo el alquimista. Fei Yang no respondió, solo preguntó dónde estaba su lista de ingredientes. Rong recordó con horror cómo recientemente había arrugado esa lista y la había tirado a la basura, considerándola una tontería. Temiendo ser descubierto, el hombre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y rápidamente corrió a buscar la hoja con los ingredientes y se la entregó al otro hombre. Todos los presentes observaron con sorpresa lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Fei Yang tomó tranquilamente la lista en su mano. Y, para sorpresa de todos, se sonó la nariz justo sobre este trozo de papel,
El hombre, arrugándola en su mano, le devolvió la lista a Shun. Después de afirmar que necesitaba todos los ingredientes de la lista, Fei Yang agregó que una vez que el hombre tuviera todo lo que figuraba en la lista, podría encontrar al tipo en la Academia Jialan. Arrojándolo directamente a los pies del alquimista, el joven finalmente le dijo que recordara que su nombre era Li Yunxiao. El tipo entendió que la reputación no se consigue fácilmente y que hay que ganársela. Inmediatamente después de sus palabras, una gran silueta de una bestia apareció detrás del hombre. Ronk empezó a tenerle un miedo terrible a ese chico, sabiendo que solo él podía ayudarlo. Cuando Fei Yang abandonó la torre, declaró que a aquel hombre solo le quedaban 3 días de vida, por lo que si llegaba tarde, nunca más podría practicar la alquimia. Xiaorong vio algunos de los ingredientes por primera vez, y era imposible reunirlos en tan poco tiempo. Pero Fei Yang, para convencer al hombre de que no lo estaba engañando, le aconsejó que tomara hojas de bambú junto con ginseng de lobo como medicina, ya que esto ayudaría a aliviar el dolor y el brazo podría aguantar un par de días más. En cuanto el tipo se marchó, Chong se quedó a solas con gente curiosa interesada en lo que acababa de suceder. Este muchacho no era un guerrero, ni un alquimista, pero aún así el hombre sentía un miedo primigenio a su lado. Esto solo enfureció aún más a Jia Rong, ya que estaba pensando que una vez que resolviera su problema, definitivamente acabaría con Li Yunxiao. Mientras tanto, Lu Yao contactó con el señor Liang, quien también estaba interesado en la llegada del adolescente. El alquimista de segundo nivel Liang Wenyu se enteró por la secretaria de que el chico le había pedido a la chica que encontrara la raíz del alma de la grulla y el loto del dragón fénix blanco, lo cual era muy extraño. El hombre sabía que esos ingredientes se utilizaban para aumentar el nivel de poder de lucha, pero el niño aún no entendía por qué. Después de preguntarle a Yao si recordaba algo más del chillido, la niña comenzó a recordar la flor de pluma negra del diablo, la fruta llama raja, la leche del vacío, la flor de Shiva y el té de los celestiales. Con semejante lista de ingredientes, Wenyu se interesó inmediatamente por el chico e intentó averiguar su nombre y cómo contactar con él. A Yao le preocupaba más que, aunque llevaba 3 años trabajando en el gremio, nunca hubiera oído hablar de esos ingredientes. El propio Wenyu desconocía algunas de las hierbas, pero solo podía suponer que, mezclándolas, se podría obtener un remedio muy potente para un practicante de artes marciales. El resultado de la combinación de algunos ingredientes era completamente desconocido para el alquimista, y le ordenó a Yao que, si ese joven volvía a aparecer, intentara detenerlo e informarle inmediatamente. Mientras tanto, Fei Yang caminaba por las calles de Tianshui, pensando que lo más probable era que Jia Rong tuviera serios problemas para encontrar esos ingredientes y que no pudiera confiar en el alquimista, por lo que era necesario encontrar otra solución. Para empezar, el tipo decidió ver cómo el anillo de almacenamiento de Yunxiao podía ayudarle. Cuando me puse el anillo en el dedo índice, la joya empezó a brillar. El anillo comenzó a funcionar y todas las pertenencias de Yunxiao aparecieron ante los ojos de Fei Yang, entre las que había un montón de chatarra diversa e incluso algún tipo de laxante. Pero de repente, el joven se fijó en una espada muy interesante. Esta pesada espada de hierro podría resultar útil, pero el arma en sí pesa unos 16 kilogramos y la espada era verdaderamente difícil de manejar. Valía la pena probar la espada en acción antes de que Fei Yang abriera los 7 canales de chakra. Y dirigiéndose hacia la puerta principal de la Academia Jialan, el tipo decidió que cuando pudiera concentrar el ki original, crearía una nueva arma para sí mismo, pero por ahora andaría con la espada que había encontrado. Mientras se dirigía hacia la academia, alguien le bloqueó el paso al joven. Al dar otro paso, una mano se extendió inmediatamente hacia él. Fei Yang logró esquivar el golpe en el último momento. Tras esquivar el ataque, el joven siguió sujetando con fuerza su espada, viendo a 2 tipos delante de él. Du Feng y Luo Gie declararon que el chico había logrado presumir hoy, lo cual, por supuesto, no fue tolerado por sus otros compañeros de clase. Era la primera vez que Fei Yang veía a esos tipos, pero ya sabía que no podía simplemente irse. Pero de repente Han Bai y Chen Chen se interpusieron frente a él, queriendo claramente proteger al niño, y el joven supuso que probablemente eran amigos cercanos de Yunxiao. Pero Feng y Jie le recordaron que el niño había hecho demasiado ruido en la clase anterior. Entonces el hermano Lan pidió que se resolviera este problema, y para no perder tiempo, los chicos decidieron atacar primero. Bai y Shen, queriendo ayudar a su amiga, corrieron hacia los atacantes gritando que no permitirían que Yunxiao resultara herida.
Los primeros en enfrentarse en batalla fueron Du Feng y Han Bai, quienes hicieron todo lo posible por utilizar al máximo su conocimiento y fuerza. Agarrados de las manos, los chicos tuvieron la misma fuerza durante un rato. Pero de repente, Han Bai logró empujar a Feng, haciéndolo volar hacia atrás. Shen, tras alcanzar a su amigo, notó que parecía que el tipo solo había abierto 4 canales de chakra para igualar el nivel del enemigo. Pero Luo Jie, considerándose más fuerte, fue el primero en atacar. Tras el golpe, Jie gritó que parecía que Bai se había alegrado demasiado pronto. Bai extendió la mano hacia adelante y golpeó el puño de su oponente, pero su fuerza era en efecto menor, y bajo la fuerza del golpe, la mano del tipo se quebró. Han Bai retrocedió rápidamente, agarrándose el brazo roto. Para entonces, una multitud de estudiantes se había congregado a su alrededor, observando la pelea con interés. Jie, pensando que los oponentes se rendirían ahora, se quedó esperando hasta que se marcharan por su propia voluntad. Pero de repente alguien lo interrumpió. La princesa Qin Ruxue del estado de Tianshui dio un paso al frente e invitó al niño a mostrar de qué era capaz, añadiendo que no permitiría que Yung Xiao se sintiera ofendido. Fei Yang, que estaba de pie detrás de los demás, vio a la princesa y se dio cuenta de que aquella versión aparentemente inútil de sí mismo al menos había logrado establecer contactos que podrían ser muy útiles en el futuro. Du Feng, al darse cuenta de que no tenían derecho a difamar la reputación de la princesa, estaba a punto de marcharse con Luo Jie. Pero en cuanto los chicos se dieron la vuelta para irse a la academia, Fei Yang los llamó. Para llamar la atención de todos, el joven gritó a la gente que se marchaba cómo se atrevían a huir después de haber golpeado a sus amigos. Du Feng se volvió hacia el tipo con confusión, sabiendo que no tenía fuerzas para resistirse. Pero Fei Yang, por el contrario, continuó hablando, arrastrando una pesada espada tras él. Tras haber protegido ya a sus amigos con su cuerpo, el tipo declaró que simplemente estaba interesado en saber qué tan grande era la diferencia entre alguien que tenía 5 canales de chakra y alguien que no tenía ninguno. Esto solo hizo que Luo Jie se emocionara más, y el tipo comenzó a calentar las manos para la pelea. Pero Du Feng se ofreció voluntario para pelear él mismo con el tipo, pensando que sería la pelea más fácil. Feng corrió rápidamente hacia el tipo y comenzó a activar su poder mientras corría, regocijándose ante esta oportunidad. Y tan pronto como los dos comenzaron a pelear, los amigos de Fei Yang miraron al tipo con horror, e incluso la princesa Ruxue apartó la mirada. Se oyó un grito por todas partes. De repente, Luo Jie se quedó tan sorprendido que se le abrió la boca y no pudo moverse. Los amigos de Yung Xiao miraron a su compañera de clase con incomprensión. En ese momento, Fei Yang, en lugar de atacar al enemigo, simplemente le dio una patada entre las piernas, lo que provocó que Feng se doblara de dolor. El impacto fue tan fuerte que Du Feng gritó por toda la academia, incapaz de contener las lágrimas. Y entonces el hombre cayó al suelo, agarrándose el lugar donde había sido golpeado y continuando aullando de dolor. Jie estaba a punto de encararse con su compañero de clase, pero Fei Yang solo respondió que no había hecho nada de eso y que simplemente había levantado la pierna. La gente a su alrededor inmediatamente comenzó a susurrar algo parecido, algo que nunca antes habían visto de Yung Xiao. Luo Jie no podía creer semejante tontería, porque era imposible derribar a Feng por accidente. Y sin resignarse a tal derrota, el tipo gritó que no perdonaría semejante trato y comenzó a activar su poder. La multitud continuó murmurando, diciendo que los canales de Yung Xiao aún no se habían abierto y que era una idea estúpida precipitarse en problemas. Con el deseo de vengar a Du Feng, Jie atacó a Fei Yang, que permanecía impasible. La princesa le gritó al niño que corriera, pero el joven que habitaba el cuerpo de Yung Xiao no iba a rendirse tan fácilmente, y sosteniendo su espada hacia adelante, comenzó a esperar el golpe. Cuando Jie atacó, se produjo un fuerte destello, y al principio no estaba claro quién había sobrevivido a la pelea. Pero lo que todos vieron a continuación dejó a los estudiantes de la academia boquiabiertos de sorpresa. Fei Yang clavó su espada con gran precisión, haciendo que el golpe impactara directamente en la hoja. Jie sintió un dolor agudo en el brazo y apenas pudo contener sus emociones. Y un segundo después, agarrándose la mano, en cuyos dedos tenía un corte de espada, el tipo gritó de dolor, igual que Du Feng un tiempo después. Para acabar con el enemigo, Fei Yang le golpeó entre las piernas, provocando que, al igual que su amigo, se inclinara y cayera al suelo. En ese momento, Jie empezó a sentir un dolor agudo en todo el cuerpo,
y el tipo siguió gritando y se olvidó de que quería pelear. Fei Yang, satisfecho con el resultado, se quedó de pie tranquilamente observando cómo Jie yacía en el suelo. La multitud de estudiantes miró horrorizada a su compañero de clase casi más fuerte tendido en el suelo, y no podían creer que un Jun Xiao tan débil pudiera ganar. Nadie esperaba que Jie fuera tan estúpido como para no poder resistir ni siquiera la espada. Mientras tanto, Fei Yang se apoyó en su espada y declaró que el muchacho ni siquiera era capaz de enfrentarse a varios discípulos de menor rango. Además, Jie levantó la mano contra los amigos de Fei Yang y tendría que pagar caro por ello. Luo Jie, aún aullando de dolor, comenzó a suplicar que no se le causara más dolor. Pero antes de que pudiera añadir nada, Fei Yang le propinó una patada con todas sus fuerzas con una sola pierna. Entonces lo agarró por el cuello, queriendo lanzarlo contra la pared, mientras que Du Feng, que se había puesto de pie, quiso huir en ese momento. Pero ambos hombres se encontraron arrinconados contra la pared, sin fuerzas e incapaces siquiera de levantarse. Jie estaba tan asustado que incluso se orinó encima. Y Fei Yang, acercándose, solo se rió del tipo, lo que provocó que todos a su alrededor comenzaran a temer a Jun Xiao. Cuando la pelea terminó, Han Bai dispersó a la multitud de espectadores, mientras Shen corrió hacia su amigo y exclamó, preguntándole si el joven realmente había abierto los canales de chakra. Un Fei Yang satisfecho afirmó que era bastante sencillo. Y para no levantar sospechas, el tipo añadió que ambos se habían expuesto a sus ataques. Solo la princesa Ruxue miró a su amiga con sorpresa, incluso dudando de que realmente fuera Jun Xiao y no otra persona. El clan Du y el clan Luo siempre se habían opuesto al clan Li. Y ahora la chica empezó a preocuparse de que intentaran aprovechar esta oportunidad oponiéndose abiertamente a Jun Xiao. Para Fei Yang, esto no suponía ningún problema y ni siquiera les tenía miedo a los delincuentes. Ahora, incluso sin abrir sus canales de chakra, el tipo podía luchar con su nueva espada. Para tranquilizar a la princesa, el joven clavó su espada en el suelo junto a sus oponentes que yacían en el suelo, y declaró que, en ese caso, si alguien se atrevía a atacarlo, simplemente le arrebataría su dignidad. Acto seguido, Fei Yang echó su arma por encima del hombro y se preparó para ir al dormitorio, mientras Ruxue gritaba lo descarado que estaba siendo el tipo, ya que se había buscado muchos problemas. Chen Zhen intentó tranquilizar a la princesa, diciéndole que no había necesidad de preocuparse tanto, y que incluso si otros clanes de repente se atrevían a enviar asesinos a la academia, sin duda tomarían represalias. Pero Han Bai recordó que si algunos estudiantes recurrían a la violencia, los demás no tendrían más remedio que hacer la vista gorda. Ruxue comprendió inmediatamente que estaban hablando de Lan Fei. Todos sabían que Du Feng era el recadero de este tipo, y que Lan Fei ya había abierto el séptimo chakra y podía concentrar rápidamente el ki, y ahora se convertiría en un verdadero guerrero. Existe una enorme diferencia entre un verdadero guerrero y un estudiante de artes marciales, y Fei Yang podría tener dificultades para defenderse. Mientras tanto, el chico ya había llegado a su residencia estudiantil. Al entrar en el edificio, el joven pensó en cómo, dadas las circunstancias actuales, sería difícil incluso considerarlo un estudiante. Es hora de fortalecerse, y los canales de los chakras pueden esperar, porque primero necesitas fortalecer todos los huesos. Y para ello, Fei Yang iba a utilizar su técnica secreta. Un día, se celebró una reunión en el continente Tianwu, donde se otorgaron títulos a 10 de los practicantes de artes marciales más poderosos, lo que posteriormente determinó a 10 emperadores encargados de promover la cúspide de las artes marciales entre las masas. Y el emperador más poderoso, Ao Changkun, recibió el título de Tirano Celestial. La técnica del tirano celestial es una enseñanza olvidada que le fue otorgada accidentalmente a Gu Fei Yang. Esta es la técnica más poderosa del mundo entero, y este hombre la recibió en el pasado, pero debido a su muerte, nunca llegó a probarla. Y ahora, cuando Fei Yang está en el cuerpo de Jun Xiao, esta es una excelente oportunidad para probar esta técnica. El tipo se puso a 4 patas como si fuera a hacer flexiones desde el suelo, cruzó los brazos e intentó hacer el ejercicio. Pero esta técnica le resultó muy difícil de dominar al principio, y sin siquiera intentar acercarse, Fei Yang se desplomó en el suelo. El tipo no tenía fuerzas ni para repetirlo. Esta terrible técnica comenzó a destrozar a Fei Yang desde dentro, y comprendió por qué Changkun era tan fuerte, porque si apenas hubiera empezado, ya estaría exhausto. Con esta técnica secreta, el joven no solo abrirá los canales de los chakras, sino que podrá alcanzar el nivel de un emperador. Así pues,
Fei Yang decidió hacer todo lo posible por hacerse más fuerte. En una ocasión ocupó el tercer puesto entre los 10 emperadores marciales y siempre estuvo dotado de talento, coraje y determinación. Recordando su vida pasada, Fei Yang intentó usar la primera forma de la técnica secreta del tirano celestial por segunda vez. Tras regresar a su posición anterior, el hombre comenzó a inclinarse, pero considerando que su cuerpo no tenía mucha fuerza, tuvo que esforzarse mucho. Al intentar lograr el resultado, el joven perdió el equilibrio por falta de fuerza y salió volando de cabeza contra la pared. Fei Yang estrelló su cara contra la pared y escupió sangre por la boca antes de recostarse. El muchacho pensó que si el tirano celestial podía hacerlo, él también podría, porque el joven sin duda se volvería más fuerte. Y para ello, Fei Yang estaba dispuesto a estudiar todo lo que fuera necesario. Así que el tipo entrenó su técnica toda la noche y hasta la mañana, dándolo todo. Al día siguiente, el joven fue a la Academia Jialan, a la zona de entrenamiento de gravedad. Y de camino a la academia, Fei Yang fue invadido por un sentimiento de nostalgia, ya que varias décadas atrás él mismo había sido ese estudiante, escuchando diversas historias sobre grandes héroes y entrenando durante días y días. Hizo todo esto solo para seguir el camino de los más fuertes. Ahora tiene que volver a pasar por todo este proceso. El hombre también señaló que la mayoría de los estudiantes que asisten a la academia de forma voluntaria siguen procediendo de familias pobres. Tras llegar a la sala de entrenamiento de atracción 10 veces donde se encontraba el teletransportador, Fei Yang decidió comenzar con la cámara de atracción. El hombre sacó un pequeño cristal, lo colocó en la palma de su mano, tras lo cual la piedra salió volando por encima del portal. Al entrar en el centro del teletransportador, la piedra se dispersó y el joven pudo ir a la sala de entrenamiento. Justo después de entrar, Fei Yang desapareció, pero incluso moverse a través del teletransportador le resultaba muy difícil. Tras teletransportarse, el tipo intentó recuperar el aliento. Con solo 10 veces más atracción, el cuerpo de Yun Xiao ya apenas se sostenía, pero afortunadamente para Fei Yang, estaba mentalmente preparado para esto. Tras recuperar el aliento, el joven se encontró en la sala de entrenamiento de atracción multiplicada por 10, donde estaban sentados muchos estudiantes. En el interior había unas 200 habitaciones, y en el vestíbulo principal ya había muchos estudiantes esperando su turno. Decidamos usar la visión espiritual. El tipo intentó determinar qué habitación sería mejor elegir, y al mirar la habitación número 13, quedó claro que ella sería la primera en desocuparla. Era necesario dominar la primera forma de la técnica lo más rápido posible, y el tipo se dirigió directamente a la puerta correcta. Mientras caminaba hacia la habitación, Fei Yang intentó ordenar sus pensamientos. Y cuando llegue el momento de abrir los canales con la ayuda de medicamentos, estará mental y físicamente preparado. El joven apenas había llegado a la puerta cuando ésta se abrió de repente y alguien salió. El chico que se marchaba se sorprendió mucho de que alguien ocupara la sala de entrenamiento tan rápido. Los estudiantes, al percatarse de esto, miraron a Fei Yang con sorpresa. Todos los presentes hacían cola y podían esperar allí todo el día para entrar, por lo que el hecho de que aquel tipo pudiera entrar tan rápido dejó a todos perplejos. Justo cuando Fei Yang estaba a punto de irse a entrenar, alguien le bloqueó el paso. Al levantar la cabeza, el joven vio a un hombre que se presentó como Yu Hesheng, un discípulo con 7 chakras, quien afirmó que esa era su habitación. Fei Yang, después de mandarlo al infierno, intentó no prestar atención a la persona que se estaba entrometiendo. Los estudiantes lo percibieron como una humillación a un estudiante de alto rango. Y Hesheng, incapaz de tolerar tal trato, le ofreció al muchacho que si renunciaba a la habitación, podría contar con su reputación en cualquier oportunidad que se le presentara en el futuro. A Fei Yang nada de esto le importaba, y el niño siguió caminando hacia el salón. Hesheng se enfureció ante tal descaro. El tipo soltó una carcajada, tan fuerte que se oyó en toda la sala de espera, y exclamó que cómo se atrevía una persona tan despreciable a hablarle en ese tono. Decidido a enseñarle buenos modales al joven, Hesheng activó todo su poder, bloqueando el paso del muchacho. Estas payasadas comenzaron a atraer la atención de cada vez más estudiantes, y la mitad de ellos ya se había olvidado del entrenamiento, deseando ver cómo terminaría todo. Todos a su alrededor comenzaron a murmurar sobre cómo Hesheng estaba concentrando su energía Qi, y la semana pasada incluso abrió su 7º chakra. Hesheng, preparándose para atacar al tipo, declaró que le rompería todas las costillas. La furia del tipo era enorme,
Pero a Fei Yan no le asustó en absoluto. El joven se fijó en el puño del tigre de Hseng y dijo que parecía decente, pero que la técnica del puño del tigre de montaña requiere no solo un rugido potente, sino también un ataque bien sincronizado, y el chico no sabía cómo mantener la postura, así que no tuvo el valor. Esta crítica pública supuso un duro golpe para Hseng. Entonces se enfureció aún más y, gritándole al tipo que detuviera ese circo, se preparó para golpear. Agitó los brazos y estuvo a punto de agarrar a Fei Yang, que caminaba tranquilamente hacia su objetivo. Pero al joven solo le bastó un segundo para darse la vuelta. Fei Yang adoptó una postura y miró al atacante, provocando que éste se paralizara de miedo. Una cabeza de dragón apareció detrás del tipo, doblegando la voluntad del enemigo con una sola mirada. Hseng se quedó paralizado de horror. Ni siquiera podía comprender lo que estaba sucediendo, ni por qué empezó a sentir un miedo abrumador. Su puño ya debería haber aplastado al tipo, pero por alguna razón comenzó a sentirse mortalmente amenazado. La mano de Hseng ya estaba casi pegada a la cara de Fei Yang, que no mostraba ningún temor. Su oponente sintió como si el universo lo estuviera engullendo, como si se hubiera congelado en pleno vuelo, habiendo perdido la noción del tiempo. Hseng finalmente se dio cuenta de que el tipo lo estaba esperando para atacarlo, y no podía creer que él mismo hubiera caído en semejante trampa, pensando que su fuerza física debería ser suficiente para matar al joven. Pero Fei Yang, inesperadamente, agarró la mano del tipo con fuerza. Por un segundo, Hseng ni siquiera supo qué hacer, y el joven tiró bruscamente de su oponente hacia sí, sin soltarle la mano con fuerza. Hseng salió volando una corta distancia por este ataque, y tratando de mantener el equilibrio, el hombre comenzó a sujetarse la mano. Y Fei Yang, preparándose para atacar, pensó que si no hubiera sido por el cuerpo de Yun Xiao, definitivamente habría acabado con ese estudiante, pero solo le rompió el brazo. Nadie a su alrededor comprendía lo que había sucedido, mirando al hombre que se sostenía el brazo roto. Pero Hseng comprendió que, hiciera lo que hiciera, Fei Yang carecía por completo de energía, y aunque sus movimientos eran perfectos, le faltaba fuerza. Justo cuando el tipo estaba a punto de atacar al niño, alguien lo detuvo repentinamente. Al darse la vuelta, el tipo vio a la chica que lo había detenido, y Hseng comenzó a rogarle que le diera al menos 5 minutos más para lidiar con el tipo insolente. Pero Luo Lando afirmó que Fei Yang había ocupado primero el pasillo que conducía a la habitación y que, por lo tanto, tenía derecho a entrar. Fei Yang miró a la chica y comprendió de quién habían estado hablando sus amigos ayer. La chica no esperaba que, incluso con la capacidad de mejorar, el chico fuera capaz de perfeccionar sus habilidades. Sin embargo, las habilidades sin la fuerza necesaria son completamente inútiles, y Lando estaba seguro de que la apuesta no funcionaría. Fei Yang estuvo completamente de acuerdo con sus palabras. Por lo tanto, la chica dijo que por esa razón el chico nunca la vencería, porque cada vez que ella se volvía más y más fuerte, él, aunque era del clan Li, no tenía talento ni perspectivas, así que la chica no entendía por qué estaba pasando por todo eso. Hseng, al enterarse de que Fei Yang era del clan Li, recordó a aquel mismo joven maestro conocido por su inutilidad. Ahora todos a su alrededor comprendían por qué no sentían la energía del tipo, porque según los rumores, su cuerpo era completamente inadecuado para el cultivo, e incluso los alquimistas experimentados no podían hacer nada para ayudarlo, y también corrían rumores de que Yun Xiao estaba tratando de obtener el corazón de Lando, pero tan pronto como ella lo venció, el tipo se rindió inmediatamente. Fei Yang se encontró de repente en los recuerdos de Yun Xiao, a quien Lando le dejó claro que su marido debía ser un héroe poderoso que restaurara el orden en el estado, y que no importaba cuán alto fuera su puesto si era un pésimo luchador. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la risa estridente de Hseng, al enterarse de que Yun Xiao estaba intentando conquistar el corazón de la chica. Pero el tipo dejó de... quien no podía perdonar semejante humillación frente a todos. Mientras tanto, Fei Yang ya se encontraba en la sala de entrenamiento. Frente a él se alzaban estatuas de hierro negro, que ya tenían más de 100 años. Sin importar de dónde vengan o a qué época pertenezcan, han pasado por un largo y minucioso proceso de práctica para seguir el camino de los más fuertes. Pero ahora no era momento de admiración, y Fei Yang se preparó para recuperarse. Tras abrir los canales de chakra y despertar la energía Qi, el muchacho alcanzaría el máximo nivel del 9º rango en 10 años, y lleno de confianza, el joven comenzó a entrenar.
El entrenamiento era demasiado duro y cada vez que Fei Yang fallaba, caía hacia atrás contra la pared. Durante todo este tiempo, tuvo muchas heridas de las que ya había empezado a supurar sangre. Bajo la atracción multiplicada por 10, el efecto de la forma del sol y la luna aumentó varias veces. Fei Yang pensó que le tomaría menos de 3 días alcanzar el nivel de artes marciales, y que la probabilidad de que lograra controlar su chakra durante ese tiempo era del 60%. Para alcanzar ese nivel, el chico tuvo que entrenar con todas sus fuerzas. Mientras Yun Xiao entrenaba solo, el rumor de su victoria sobre He Zheng se extendió por todo el salón de la atracción 10 veces, y el hecho de que un tipo con habilidades ordinarias hubiera derrotado a un discípulo con 7 chakras causó una profunda conmoción en todos. 3 días después, finalmente se abrió la puerta de la habitación por donde había entrado Fei Yang. Y en cuanto los alumnos vieron al chico, nadie podía creer que fuera el mismo estudiante. El joven, exhausto por el entrenamiento, mejoró su forma física y ya tenían cortadas por la mitad y yacían hechas pedazos en el suelo. Nadie podía entender cómo aquel tipo había logrado destrozar las estatuas de hierro negro centenarias. Mientras tanto, Fei Yang ya había llegado al edificio de la residencia estudiantil y pudo recuperar el aliento con calma. Mientras examinaba su cuerpo en la ducha, el chico notó que las heridas habían sanado por completo y que la técnica del tirano celestial era digna del título de técnica de entrenamiento incomparable y mucho más efectiva que los elixires de 9º rango. Después de ducharse y ponerse ropa limpia, el joven comenzó a pensar en sus próximos pasos. Tras convertirse en estudiante de artes marciales, podría probar la técnica más sencilla de procesamiento de materiales, y todo lo que necesitaba hacer era recrear algunas medicinas de baja calidad, y entonces aumentaría notablemente su velocidad. Sentado en la cama, el hombre de repente notó que alguien se acercaba sigilosamente por detrás. Al oír unos pasos, Fei Yang agarró repentinamente la mano de esa persona y con un movimiento brusco derribó al hombre él mismo. Tras haber derribado al atacante, Sato inmediatamente comenzó a sujetarse el brazo, que se había fracturado recientemente. Fei Yang se cruzó de brazos y declaró que el tipo tenía la culpa él mismo, ya que no debería haber andado merodeando de esa manera. Decidido a cambiar de tema, el joven se acercó a su amigo y le preguntó por qué había venido. Han Bai explicó que el niño se había comportado de forma extraña la última vez y que decidió asegurarse de que todo estuviera bien. Y solo entonces se dio cuenta de lo fuerte que se había vuelto el niño. El amigo de Yun Xiao trató de averiguar por qué era tan fuerte sin chakra y dónde había estado el joven todos esos días, diciéndole también que el maestro Luo Yunchang lo había estado buscando. Mientras ayudaba a su amigo a entablillar su brazo, Fei Yang le preguntó qué quería de él esa chica traviesa. Ante tales palabras, Bai ni siquiera pudo reconocer a su amigo, porque no se parecía en nada a él. El tipo agarró a Yun Xiao por la chaqueta y empezó a gritarle que se sacara todas esas tonterías de la cabeza, ya que había un asunto urgente, diciendo que nadie había visto a Lan Fei en los últimos días y que decían que había logrado alcanzar el primer rango. Esto significa que Du Feng y Luo Jie, amigos de Fei, están esperando a que termine el entrenamiento para vengarse finalmente del tipo, pero a este no le asusta en absoluto ni siquiera esta noticia. Lan Fei Yang abrió grandes perspectivas, como la capacidad de concentrar el ki original, y habiendo alcanzado el rango de guerrero, finalmente comenzó su desarrollo en el camino de un practicante de artes marciales. Había una enorme diferencia entre los guerreros y los estudiantes comunes como Bai y Yun Xiao. Finalmente, Fei Yang pudo oír hablar de las habilidades de Fei Ya, quien era el líder de esa banda. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el joven decidió acudir a su amigo con una petición seria. Tras despertar el interés de Bai, el hombre explicó que necesitaba medicación, y para ello necesitaba dinero, que Han Bai le prestó gustosamente a su amigo. Al despedirse, Bai le preguntó al chico si no tenía miedo en absoluto, ya que de 3,000 nuevos estudiantes, solo 30 eran capaces de alcanzar el rango de guerrero. Fei Yang intentó tranquilizar al hombre, diciéndole que preocuparse no le haría daño a nadie y prometiéndole devolverle todo el dinero si no se moría. A Bai le resultaba extraño que el joven bromeara incluso en esos momentos, y realmente notó cómo había cambiado el chico. En cuanto la puerta del patio se cerró y Fei Yang se apresuró a regresar a casa, alguien derribó repentinamente la puerta junto con Han Bai. El amigo de Yun Xiao fue lanzado hacia la casa del chico con tanta fuerza que terminó casi a sus pies con un agujero en el estómago por el impacto. Y entonces Chen Shen, igualmente derrotado, aterrizó junto a él.
Estaba cubierto de sangre e incluso perdió un diente, que yacía a su lado. Fei Yang miró a sus amigos tirados en el suelo y empezó a comprender lo que estaba sucediendo. Lan Fei llegó antes de lo previsto. Fei, acompañado de una multitud de sus asistentes, caminó con confianza hacia Yun Xiao. El tipo, que claramente había mejorado mucho su fuerza, declaró que, puesto que Yun Xiao se había atrevido a atacar a sus camaradas, no podía esperar ninguna clemencia ese día. Fei Yang intentó ayudar a Bai y Shen, que estaban tirados en el suelo, mientras Fei se acercaba lentamente al hombre. En ese momento, Feng y Ji admiraron al muchacho, viendo cómo la luz emanaba de su ki, lo que significaba que finalmente había alcanzado el rango de guerrero. Fei Yang, sosteniendo al exhausto Shen, se tranquilizó al saber que al menos las heridas de sus amigos no eran mortales, y dijo en voz alta que Fei no solo había alcanzado el primer rango, sino que también había brillado para que todos lo vieran como una perla. Fei jamás esperó palabras tan impertinentes, y enfureciéndose aún más, le ofreció al tipo que o se arrodillaba y admitía su error, o le arrancaría las extremidades. Fei Yang intentó mantenerse indiferente, pero la idea de pelear con ese tipo le parecía interesante. Y más aún, hacía tanto tiempo que no había escuchado palabras tan audaces. Decidido a luchar por sus amigos, Fei Yang se dirigió hacia el agresor utilizando su aterradora aura. Fei lo sintió de inmediato y al principio ni siquiera entendió de dónde venía. El horror apareció inmediatamente en los ojos del tipo. Aterrorizado, sacó inmediatamente su espada, que brillaba de color rojo, y blandiendo su espada con más fuerza, Fei corrió hacia Yun Xiao, quien seguía permaneciendo impasible. Pero aún así, Fei seguía sintiendo una inexplicable sensación de miedo, incluso cuando estaba a punto de atacar. El miedo parecía decirle que si no atacaba ahora, nunca más se atrevería a levantar la mano. Todo esto le parecía una especie de absurdo a Fei. No creía en absoluto en la fuerza del chico. Fei Yang, mientras tanto, también sacó su pesada espada y notó que el tipo estaba reaccionando rápidamente. Conmovido, Fei continuó corriendo hacia Yun Xiao con su espada resplandeciente, declarando que reír no le serviría de nada. Dos tipos se enzarzaron en una pelea que incluso provocó un destello, impidiendo que los demás vieran lo que estaba sucediendo. Fei Yang logró repeler el ataque enemigo y, manteniéndose firme sobre sus pies, corrió de regreso. El tipo ni siquiera perdió el equilibrio con semejante golpe. Solo en su espada quedaba un corte de la hoja del muchacho. Fei miró horrorizado al ileso Fei Yang. Los demás tampoco podían creer que el joven siguiera vivo. Al chico le resultaba casi imposible parar el golpe, pero esto solo enfureció aún más a Fei. Un estudiante común no sería capaz de repeler un ataque 12 veces mayor, y el chico pensó que los chakras de Yun Xiao podrían haberse abierto, pero por alguna razón no se observaron fluctuaciones de energía. Fei Yang, sujetando con fuerza la espada, le gritó al tipo que, a pesar de las circunstancias actuales, el último golpe le había producido bastante placer. Para burlarse aún más de él, el tipo sugirió que Fei le diera una pequeña lección, lo que provocó que la autoestima del enemigo se desplomara. Estas palabras resonaron por todo el patio de la residencia, causando horror ante tal descaro. Fei no pudo contenerse y apretó los dientes de rabia, y con un fuerte grito, el tipo alzó la espada por encima de su cabeza, creando con ella una brillante luz roja. Gritando que era un guerrero con una estrella, sugirió que Fei Yang repeliera también este ataque. Du Feng, al ver la espada moverse con la suavidad de una nube, comenzó a admirar la técnica secreta de la nube flotante del clan Lan, sabiendo que Yun Xiao definitivamente llegaría a su fin. Fei Yang observó que aquello no se parecía a la técnica de la nube flotante, ya que la esencia de la técnica reside en que la espada y su dueño pueden moverse como nubes, cortando todo a su paso, y la forma en que el tipo blandía la espada como una vara brillante le hizo dudar de su técnica. Fei, a pesar de las palabras del tipo, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que el joven pagara por todo lo que había dicho. Al ver acercarse al enemigo, Fei Yang sonrió maliciosamente, sabiendo exactamente quién ganaría allí. Tras prepararse, el hombre comenzó a esperar el momento, sujetando con fuerza la espada. Tras agradecer a Fei sus instrucciones, el joven no se movió de su sitio, y con un solo paso adelante, en el momento justo, Fei Yang asestó un golpe preciso a la empuñadura de la espada, haciendo que saliera volando de las manos del oponente hacia un lado. Una espada roja brillante clavada en una valla cercana. La hoja voló a escasos centímetros de Jie y Feng, quienes se quedaron paralizados por el horror.
Para Fei, este fue el punto álgido de la vergüenza, y el chico incluso tenía miedo de moverse, sin saber qué sucedería después. Fei Yang mantuvo su espada frente al enemigo y repelió el ataque con demasiada facilidad. Y al exhalar, el tipo finalmente se sintió superior. Llegó el momento de acabar con el atacante, y el joven, adoptando su postura habitual, se dirigió directamente hacia él. Fei, permaneciendo en la misma posición, mirando cómo la espada ya no estaba en sus manos, no podía creer cómo una persona tan insignificante le había arrebatado la hoja. Las manos del hombre comenzaron a temblar de miedo y al darse cuenta de que, incluso habiendo alcanzado el rango de guerrero, había sido derrotado tan rápidamente. El tipo estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera notó el pie que se acercaba a su cara. Un segundo después, el pie de Fei Yang impactó contra la cara del tipo y lo mandó volando por todo el patio con un golpe poderoso. Fei incluso salió volando del patio, mientras sus camaradas observaban al jefe horrorizados, temerosos incluso de intervenir. Lan Fei ni siquiera pudo oír los gritos de advertencia cuando alguien se acercó a él. La sangre brotó a borbotones de su nariz y boca, y alguien que estaba cerca se detuvo bruscamente. Dándose la vuelta y cayendo de espaldas contra la pared, vio a Fei Yang sosteniendo una espada, y Fei preguntó con temor qué estaba haciendo ese tipo. Fei Yang sostenía el arma verticalmente, directamente encima del cuerpo del oponente, y el tipo incluso bromeó diciendo que, sin embargo, después de varios golpes con la espada, tenía la mano tan cansada que la espada estaba a punto de caerse. Fei comenzó a suplicar con miedo que no lo hiciera y que le quitara la espada de los pies. Pero Fei Yang no iba a dejar escapar al delincuente tan fácilmente. El enfrentamiento con él no le molestó en absoluto hasta que Chen Zhen y Han Bai sufrieron. Y entonces el tipo estuvo dispuesto a vengar a sus amigos con la venganza más terrible. La espada del muchacho rostros de valor quedaron a los pies del hombre. Fei, creyendo que finalmente había pagado, estaba a punto de irse, cuando de repente la mirada de Fei Yan se posó en la pequeña cosa que colgaba del cinturón del tipo. Al joven le gustó mucho el amuleto verde con hilo rojo e inmediatamente quiso llevárselo. Tras arrancárselo de un solo golpe de su espada, Fei gritó de miedo. Fei Yang, con el colgante de jaspe en sus manos, ni siquiera había empezado a pensarlo cuando el tipo le suplicó que no se lo llevara. Por mucho que le suplicaran, el joven no pudo detenerlo y solo miró con enojo al otro hombre. Resultó que este amuleto de jaspe del clan Lan, que se transmite de generación en generación y del cual solo existen 5 piezas, determina el estatus del clan Lan. Y para Fei Yang puede ser inútil, pero si se dan cuenta de que para Fei es una reliquia familiar, al joven no le importaba nada y quería apoderarse de todo lo que tenía el enemigo. Tras pensarlo un momento, Fei Yang declaró que la banda de Fei le había dado muy pocas cosas y que o estaba esperando el colgante o todos acabarían siendo lisiados como esos dos. Fei miró a sus camaradas, que ya esperaban con temor su final. Pero aunque la suspensión era lo más importante, el tipo podía perder toda autoridad, lo cual era absolutamente inaceptable. Al ver a sus asustados compañeros de clase, finalmente tomó una decisión. Tras aclararse la garganta, el tipo gritó de forma ostentosa que la suspensión era de suma importancia, pero que no iría a ninguna parte sin sus camaradas. Sus palabras hicieron que sus camaradas admiraran aún más a su jefe. Y Feng y Jie ni siquiera pudieron contener las lágrimas ante tal acto. Resignado a su destino, Fei llamó a sus amigos y se preparó para marcharse. Pero Fei Yang lo detuvo inmediatamente, diciendo que no lo dejaría ir así como así. El tipo se dirigió hacia el hombre que se marchaba, blandiendo su espada. Fei enseguida oyó otros pasos detrás de él y se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El hombre comprendió con terror que no tendría tiempo de esquivar y que sin duda moriría a causa de un arma apuntando directamente al corazón. Y cuanto más cerca se oían los pasos de Fei Yang, menos tiempo quedaba para darse cuenta de su repentina muerte. Temiendo por su propia seguridad, Fei de repente agarró a la chica de su clan y la sostuvo delante de él como un escudo para que el golpe cayera directamente sobre ella. La chica solo logró gritar de miedo, incapaz de escapar bajo el fuerte agarre del tipo. Pero justo cuando la espada estaba a 1 centímetro de ella, Fei Yang la retiró rápidamente con su anillo de almacenamiento, provocando que la estudiante de la academia experimentara un miedo abrumador a la muerte. La espada desapareció de las manos del joven en cuestión de segundos. Al ver esta foto, el tipo simplemente se rió y dijo que solo estaba bromeando.
Fei, al darse cuenta de lo que acababa de suceder, soltó horrorizada a la niña, que inmediatamente cayó al suelo. El tipo vio cómo, tras semejante traición, cayó demasiado rápido en desgracia ante sus camaradas. Incapaz de soportar tal vergüenza, Fei se apresuró a marcharse, llamando a Feng y Zheng, que estaban ayudando a su exhausto amigo a llegar allí. En ese momento, Fei Yang estudiaba con atención el amuleto que había adquirido. Era una auténtica piedra divina del vacío de 5 colores que podía ayudar enormemente a recuperar la fuerza. Sin moverse del sitio, el hombre sintió que alguien lo observaba y le dijo a esa persona que saliera. Alguien empezó a hurgar en el tejado de la casa, y entonces volvió a guardar silencio, temeroso de mirar a los ojos al tipo. Pero aún así, después de un par de segundos, la silueta saltó de detrás del tejado y se lanzó hacia abajo. Fei Yang ya sabía muy bien quién estaba detrás de él. Sharon no sabía ni qué decir después de todo lo que vio. El hombre presenció toda la pelea, pero aún así no podía comprender cómo Li Yunxiao había logrado derrotar a Lan Fei. Al principio, quiso atacarlo repentinamente por la espalda para averiguar cómo neutralizar el veneno, y considerando que Rong era un guerrero de nivel medio, se deshizo fácilmente del chico, pero comenzó a dudar de que hubiera podido derrotar a Yunxiao después de todo lo que vio. Ahora, temeroso de atacar al tipo, Zhong dijo que solo había reunido 6 ingredientes, algunos de los cuales solo se podían encontrar en la naturaleza, y que tuvo que recorrer todo el gremio para compilar la lista actual. Fei Yang, complacido con los ingredientes, declaró que se los llevaría y luego obligó al hombre a curar a sus amigos que yacían en el suelo. Rong, incapaz de tolerar tal trato, gritó que no permitiría que nadie le diera órdenes. Entonces el tipo sugirió que simplemente se marchara, dando a entender que así no conseguiría el secreto para neutralizar el veneno. Esto enfureció mucho al hombre, porque era un alquimista de primer nivel excepcional y ni mucho menos el último de la academia, pero aún así tenía que servir a un muchacho. Pero Rong simplemente se vio obligado a hacer todo lo que Yunxiao le ordenó para finalmente eliminar el veneno de su cuerpo. Primero, Rong ayudó a Han Bai, poniendo una pequeña pastilla en la boca del niño, y luego ayudó a Chen Shen. Tras haber hecho todo lo que se le pidió, el hombre finalmente pidió que le dijeran cómo curarse. Fei Yang estaba a punto de explicarle el método de tratamiento, pero rápidamente cambió de opinión, diciendo que miles de personas le habían pedido que las atendiera y solo unas pocas habían tenido esa oportunidad, y el tipo estaba dispuesto a apostar a que aquel hombre también empezaría a suplicarle. Para Jia Rong, esto colmó su paciencia, y para obtener una respuesta a su pregunta, el hombre estaba dispuesto a hablar de una manera completamente diferente. Rong no quiso oír excusas y gritó que no toleraría más ese trato. Pero Fei Yang le preguntó al hombre por qué él, un joven maestro, engañaría a un humilde alquimista de primera etapa. Tras decir esto, el hombre arrojó con todas sus fuerzas el trozo de papel con la receta directamente a las manos de Shun. El hombre comenzó a estudiar la receta, pensando que un tipo tan pequeño no sería capaz de ofrecer nada bueno. Pero después de leerla, Chong se dio cuenta de que esta receta era simplemente una obra maestra. Se dio cuenta de que, en realidad, el tipo no lo había engañado, por muy fiable que fuera la receta. Y ahora, finalmente, estaba a mano con Yunxiao. Aunque tuvo que pasar por la humillación, su propia vida era más importante. Fei Yang, al ver que el hombre se marchaba, dijo de repente que su receta podía neutralizar el veneno de la piedra del viento del más allá y la orquídea de sangre, evitando así cualquier efecto secundario. Sin embargo, debe ser que Rong sintió recientemente que su energía espiritual se debilitaba, y durante su entrenamiento, algo comenzó a corroerlo desde adentro. Esto indicaba que los síntomas parecían estar empezando a remitir, pero junto con ellos, su fuerza anterior, y que para recuperarla, el cultivo normal solo podía ralentizar el proceso. Aunque el veneno no duró mucho, dadas las habilidades de Zhong, recuperar su antiguo nivel era una posibilidad demasiado remota y solo podía confiar en la suerte. Pero entonces, en el mejor de los casos, la recuperación llevará al menos 50 años. Estas palabras hicieron que el hombre se detuviera. Su recuperación llevará 50 años, y si no ocurre un milagro, seguirá siendo aprendiz veterano el resto de su vida. Para mantener al hombre a su lado, Fei Yang declaró que conocía un método que le permitiría convertirse en un verdadero alquimista de primer nivel en tan solo 50 días. Rong no podía creer las palabras del tipo, porque aunque su energía espiritual se estaba debilitando, no había forma de restaurarla en tan poco tiempo.
El tipo miró al hombre y le preguntó si Rong realmente pensaba que una persona tan insignificante como él merecía ser engañada por Yun Xiao. Todo esto hizo que el hombre reconsiderara todo lo que el otro tipo había dicho. Era muy difícil creer sus palabras, pero el deseo de convertirse en alquimista supera todas las dudas. Tras tomar su decisión, Rong se disculpó con Fei Yang, diciendo que se había dejado llevar y preguntándole si realmente conocía alguna forma de restaurar el poder espiritual tan rápidamente. Pero Fei Yang lo corrigió, diciendo que él conocía un camino no de restauración, sino de devenir. Estas palabras despertaron aún más el interés del hombre, quien preguntó qué era necesario hacer. Fei Yang se sentó en el porche de la casa y declaró con total seguridad que Rong debía convertirse en su esclavo. Para un hombre, aquello era una locura, y no podía permitirse, siendo él un maestro de la alquimia, que un muchacho le preguntara sobre tal cosa. Pero Fei Yang le dijo al hombre que no se engañara, ya que no era digno de tal título, y agregó que solo le permitiría ser su esclavo durante 50 días. Rong no podía creer cómo el tipo podía hablar de ello con tanta calma. Chun quedó completamente confundido y no entendía cómo aquel loco había logrado descubrir su enfermedad y encontrar la manera de curarse de ella. Al notar que el hombre estaba sumido en sus pensamientos, Fei Yang le preguntó si su propuesta realmente había ofendido a Rong. La propuesta realmente ofendió al hombre, pero parecía que no tenía mucha opción. Al levantar repentinamente la cabeza y mirar al tipo que permanecía sentado tranquilamente, sintió un miedo abrumador. Mi visión comenzó a duplicarse y la imagen del mundo pareció cambiar. Fue como si el suelo comenzara a desaparecer bajo sus pies, y Shong, sin comprender lo que sucedía, se asustó muchísimo. No podía comprender de dónde provenía una influencia espiritual tan fuerte en un niño así. El hombre estaba asustado y sentía como si su alma estuviera reprimiendo su voluntad, y la voluntad del otro hombre estuviera reprimiendo su alma en un horror silencioso. Finalmente, Fei Yang dijo que les daría 3 segundos para pensar. Rong no sabía qué hacer en absoluto, y si aceptaba, podría alcanzar las alturas deseadas, pero si se negaba, podría lamentarlo toda su vida. Incapaz de contener el miedo, al hombre le perló la frente el sudor y tartamudeó. Y bajo la presión y el miedo, Rong aceptó convertirse en esclava de Yun Xiao. El hombre cayó de rodillas, se dio cuenta de lo que acababa de hacer y no podía creerlo. Fei Yang lo felicitó por su valiente decisión, diciendo que un poco más tarde se daría cuenta de la suerte que había tenido. Tras entregarle la receta, el tipo le ordenó que siguiera el método de cultivo descrito, y si en 5 días Rong no obtenía la certificación, entonces sus habilidades eran realmente deficientes. Rong miró el trozo de papel con confusión, y después de leerlo aprendí la técnica de purificación del alma. El hombre quedó aún más sorprendido, estupefacto de que semejante individuo conociera la técnica de purificación del alma. La descripción de esta técnica ablandó a Shong, quien incluso llegó a llamar al tipo maestro. Pero Fei Yang lo corrigió, diciéndole que lo llamara joven amo, y que si Rong daba lo mejor de sí, el muchacho prometía no escatimar en la recompensa. Rong se puso de pie e hizo una profunda reverencia, agradeciendo al joven maestro. Para los alquimistas, es muy importante nutrir la energía espiritual. Pero para un alquimista común, el método para aumentar continuamente el poder espiritual se considera lento, y se dice que existen métodos que purifican directamente el alma. Pero todos ellos se mencionan solo en fragmentos en libros antiguos, por lo que incluso su existencia es cuestionable. Y ahora Chun ha logrado ponerse en manos de semejante objeto legendario. El hombre comenzó a intuir de dónde provenía aquella terrible sensación de miedo. Y Yun Xiao debía haber utilizado la legendaria técnica de captura de almas. De otro modo, un joven común no habría sido capaz de ejercer una presión espiritual tan terrible. Además, cosas tan valiosas como la técnica de purificación del alma no se le entregan a cualquiera, y probablemente en absoluto ni en los recuerdos ni en la tecnología del tirano celestial. Antes de caer en las montañas Tiandang, Fei Yang logró descubrir un método de purificación del alma, y esta era la técnica divina de Dayan. Nadie había oído hablar jamás de este método, que va más allá de cualquier concepto del arte de la purificación del alma, y el alma del hombre regresó, por supuesto, no sin la participación de la técnica divina de Dayan. Y también, en el momento de su resurrección, una voz resonó en su interior, pronunciando el nombre de esta técnica, y si trabajaba diligentemente en la técnica divina de Dayan, restauraría su poder espiritual en el menor tiempo posible.
Los ascetas del continente Tianwu se dividen generalmente entre quienes practican artes marciales y quienes practican alquimia. Los primeros cultivan principalmente el qi, mientras que una minoría se dedica al cultivo del cuerpo y son considerados guerreros comunes. Estos últimos, es decir, los alquimistas, perfeccionan el alma, y los tres grupos corresponden a entidades como el espíritu, la energía y el alma, y habiendo alcanzado el máximo perfeccionamiento de una de ellas, uno puede convertirse en una amenaza para todo el continente. Sin embargo, Li Yunxiao había cultivado su qi y su alma hasta el nivel de emperador marcial en su vida anterior, y comprendía la importancia de la interrelación entre los tres elementos. Los emperadores titulados, que ocupaban puestos de honor en el ranking de individuos sobresalientes, habían alcanzado la cima de 2 esencias, lo que les confería una superioridad absoluta. Debido a su incapacidad para superar los 9 pasos, Gu Feiyang sabía que su propio cuerpo ya no sería capaz de lograr un avance significativo. Por lo tanto, deseaba obtener la técnica del tirano celestial por cualquier medio. Solo si el cuerpo, el alma y la energía alcanzaban el máximo al mismo tiempo, se abriría la oportunidad de alcanzar la etapa final. La fuerza espiritual debería recuperarse muy rápidamente, y con la técnica divina Dayan, el alma de Fei Yang alcanzará la cima de un emperador de 9º rango. Y cuando llegue el momento de unir a las 3 entidades, trascenderá los límites y se volverá invencible. Utilizando la piedra del vacío divino, se deben extraer 13 agujas espirituales, lo cual será suficiente para liberar todo el potencial del cuerpo. Como Jiarong hizo todo correctamente y preparó buenos materiales, el chico estaba 100% listo. Tras ponerse una blusa negra ajustada y coger su espada, Fei Yang arrojó una bolsa de arena cuyos granos brillaban en la oscuridad. Al lanzarla más alto, la arena se esparció y dispersó formando una cúpula sobre la cabeza del hombre. El hombre permaneció allí de pie durante un rato, esperando a que la arena hiciera efecto. Y de repente, la arena misma dibujó una runa a su alrededor dentro de un círculo. Finalmente, llegó el momento del amuleto, y sacándolo de su bolsillo, el joven lo lanzó no muy alto. Y entonces lo cortó en varios pedazos con su espada. Y tan pronto como la piedra se agrietó, una piedra amarilla transparente apareció ante los ojos de Fei Yang. De este modo, llegó a poseer una coraza de poder espiritual, a través de la cual podía controlar los materiales. Tras recoger todos los frascos con los ingredientes necesarios que había en la habitación, el joven comenzó a preparar la medicina. El tipo también recogió el amuleto roto. Con la experiencia de un alquimista de alto nivel, preparar medicina para Fei Yang no fue un problema. Y entonces el tipo podrá limpiar rápidamente la piedra y preparar la poción necesaria, y lo que un alquimista de primer nivel puede hacer también está al alcance de un aprendiz común. Tras mezclar los reactivos, el joven utilizó el método de enfriamiento de las agujas del amuleto. Las agujas estaban alineadas como en fila, listas para preparar medicinas. Tras un par de minutos, la poción estuvo lista, y es hora de usar medicamentos para recuperar tus fuerzas. Las agujas comenzaron a formar un círculo sobre la cabeza del niño mientras se le aplicaba la medicina. Y en el cuerpo de Fei Yang comenzó a tener lugar el proceso de perforación y limpieza de los canales. El cuerpo del hombre estaba lleno de agujas que le dejaron varias cicatrices, pero eso no fue el final. En cuanto se abrieron todos los chakras, el aire de la habitación comenzó a brillar de color verde y todo su cuerpo empezó a absorber el poder de la medicina. En cuanto alcanzó su efecto máximo, una fuerza de chakra apareció alrededor del tipo. Tras el brillo, la piel quedó ligeramente verdosa como efecto secundario, pero a Fei Yang no le importó, porque ahora se sentía más fuerte. Es cierto que 5 chakras no eran suficientes para el tipo, pero para empezar fue un buen resultado. Las agujas de piedra divina del vacío ayudaron a liberar una cantidad considerable de potencial de este cuerpo, y valdría la pena obtener las 4 restantes del clan Lan. Después de vestirse y salir de la habitación, el chico se encontró inmediatamente con Bai y Shen, quienes habían recobrado el sentido y gritaban que Yun Xiao se había pasado de la raya al desafiar a Lan Fei. Y solo entonces Shen se dio cuenta de que algo andaba mal con el chico. El efecto secundario de la piel verde aún no había desaparecido, así que Fei Yang decidió explicarles todo a los chicos en un ambiente tranquilo. Cuando el chico les contó a sus amigos lo que había pasado la noche anterior, no podían creer lo que había ocurrido. El joven contó cómo les dio una paliza a todos y robó a todos los que vinieron ayer, sin olvidar mencionar que logró abrir 5 chakras.
Shen y Bai se miraron sorprendidos. Ambos sabían que, por supuesto, el hijo del general Fei Long no podía ser un perdedor y que ahora el muchacho se había vuelto más fuerte. Pero Bai añadió que, por supuesto, era bueno que Yung Xiao hubiera abierto sus chakras, pero esto solo causaría más problemas, y Lan Fei y sus amigos no se detendrían ante nada. En todo el estado de Tianshui, solo 2 personas habían alcanzado el 5º rango, y entre ellas se encontraba el director de la Academia Jialan, Xu Lishan. Por lo tanto, en este caso, si Fei habla del chico, el director tendrá que confiar en su propia capacidad, y al final, las peleas entre estudiantes no están prohibidas en la academia. Bai decidió recordarle que Lan Fei ciertamente no era un problema, pero que había un estudiante que ocupaba el 3er lugar en las cifras destacadas de la academia. Se trataba del medio hermano de Lan Fei, Lan Xuan. Está previsto que se gradúe este año, y hay rumores de que su fuerza ya ha alcanzado el nivel de maestro. Y después de graduarse, probablemente ingresará inmediatamente en la guardia y se convertirá en maestro a los 18 años. Una suerte increíble. Y, a juzgar por su ritmo de crecimiento, tiene muchas posibilidades de convertirse en comandante en jefe del ejército. Todos estos pensamientos asustaron mucho a los amigos del chico, y Fei Yang se apresuró a tranquilizarlos diciéndoles que Xuane vendría a buscarlo. Bueno, si él no viene, el tipo mismo vendrá a buscarlo. Bai y Shen pensaron que su amigo solo se metería en más problemas, pero para Fei Yang, esta era una gran oportunidad para adquirir otra piedra. Mientras tanto, Lan Fei finalmente pudo contarle todo a su tío. El tipo gritó que tenía todo el derecho a estar indignado después de todo lo que había pasado. Pero el maestro de la academia, Wang Feng, le dijo al niño que guardara silencio y no hiciera ruido. Y aunque, afortunadamente, Xuan estaba meditando en ese momento, todo el trabajo que el hombre había invertido en él podía derrumbarse en un instante. Fei continuó diciendo que solo quería que Xuan le diera una lección a ese perdedor. Pero Feng le recordó al joven que su hermano no era una persona amable en absoluto. Para no involucrar a Xuan en este asunto, el hombre intentó convencer a Fei de que se olvidara de ese chico. Además, el tipo perdió el símbolo de la herencia del clan y si Xuan se entera, será muy malo. En el mejor de los casos, Fei podría ser reprendido y perder el apoyo del clan, y en el peor, perder su derecho a dirigir la sucesión y ser relegado a una línea de parentesco colateral. El hombre no sabía qué hacer, y trató con todas sus fuerzas de pedir consejos sobre qué hacer. Feng reflexionó un momento y declaró que la certificación anual se celebraría en una semana y que el hombre solicitaría convertirse en examinador senior, y que si Yung Xiao aún no había abierto sus chakras, entonces, según las reglas de la academia, si no demostraba el brillo de sus chakras, Feng tenía todo el derecho de expulsarlo. Y cuando sea expulsado, el hombre se quedará con la herencia familiar y luego lo golpeará como Fei desea. El chico, tras escuchar el plan de su tío, preguntó si de verdad tendría que recordar aquel día vergonzoso durante otra semana, pues deseaba vengarse cuanto antes. Pero el hombre dijo que si el muchacho no era capaz de superar una prueba tan trivial, ¿cómo podía confiarle asuntos importantes en el futuro? Feng también dijo que estaba muy preocupado por la hermana del chico, porque había una gran diferencia entre él y Lan Xuan. Solo entonces Fei decidió escuchar a su tío y dejar que Yung Xiao se divirtiera por última vez. Sin embargo, el tipo ya había preparado todo un plan sobre cómo burlarse de su agresor con esta idea. El niño realmente esperaba que su tío apreciara su idea, y acercándose, Fei le susurró todo lo que planeaba hacer. Feng inmediatamente se echó a reír, elogiando a su sobrino por tan gran idea. Esa noche, Fei Yang finalmente pudo sentirse más fuerte. El niño estaba practicando la técnica Dayan en su habitación cuando de repente oyó a alguien caminando detrás de su casa. Utilizando su visión espiritual, vio a 2 personas en su patio. El joven, que se apresuró a abrir la puerta, no encontró a nadie. Delante de él solo había una carta dirigida a Yung Xiao. Al abrirlo, el chico vio un mensaje de Luo Lando, quien quería reunirse con el joven esa noche bajo la luna llena en el Arcalón. Al principio, el tipo ni siquiera recordaba quién era Lando, pero al recordar el día del entrenamiento, el chico comprendió inmediatamente qué clase de chica era ella. Entusiasmado por la noticia, Fei Yang se dirigió rápidamente al bosquecillo de Arces. Mientras tanto, 2 de los hombres de Fei estaban llevando a cabo el plan del tipo, sosteniendo una bolsa con algunas cosas en sus manos. Mientras seguían con sus asuntos, comentaron lo ingenua que era Yung Xiao al pensar que una chica como Lando realmente se fijaría en él.
Resultó que Fei Yang se había subido a un árbol y vio claramente a alguien entrando a robar en su casa. Todo esto avivó enormemente el interés del hombre por saber qué estaban haciendo exactamente esas personas en su casa. Al entrar en su casa, el joven descubrió un montón de ropa interior femenina sobre su cama, que estaba salpicada con algo brillante y desprendía un olor penetrante. Al mirar la cama, Fei Yang se dio cuenta inmediatamente de que aquello era obra de Lan Fei, y puesto que había decidido jugar sucio, la respuesta del tipo no tardaría en llegar. El bosque de Arce es el campo de entrenamiento de la Academia Jialan, pero al caer la noche se convierte en un refugio para que las parejas se acurruquen en privado. Mientras caminaba por el bosque, el hombre vio a varias parejas abrazándose y haciendo el amor. Pero de repente se oyó el grito de auxilio de una mujer proveniente de la arboleda. Una niña corrió hacia Fei Yang, continuando gritando. Un tipo la perseguía corriendo, y claramente quería hacerle cosas inapropiadas. La chica corrió hacia el chico y comenzó a suplicarle entre lágrimas que la ayudara. Pero de repente, la espada de Fei Yang apareció frente a su rostro. El tipo, que sostenía el arma justo delante de la chica, pensó que debía esperar algún tipo de trampa. La pobre chica no entendía lo que estaba haciendo el chico. Fei Yang le dijo brevemente que se quedara quieta si quería vivir. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la joven y dijo que el hombre que corría la había estado acosando. Pero Fei Yang realmente no quería creerlo. De repente, el tipo que corría tras la chica la agarró por los hombros y le dijo al otro hombre que se largara de allí si apreciaba su vida. El hombre, queriendo llevarse a la chica para sí mismo, declaró descaradamente que era suya, mientras Fei Yang permanecía inmóvil. Y después de tirar a la chica al suelo, el tipo gritó aún más fuerte al joven que se marchara de allí, porque tenía que terminar lo que había empezado. La joven continuó llorando, rogándole a Fei Yang que no se fuera. Al ver a la joven indefensa, algo cambió en el hombre, y desabrochándose el primer botón de la camisa, Fei Yang declaró que no tenía nada de qué preocuparse. La chica, apartando al chico de un empujón, intentó levantarse. Entonces ella corrió hacia Yun Xiao, que estaba de pie en un lugar, mientras que el tipo en el suelo declaró que era Liu Yitian y que su padre era el comandante de la Guardia Real. Fei Yang detuvo a la niña que corría en un solo movimiento, agarrándola suavemente por el hombro. Y la miré a los ojos y le dije que él la salvaría, pero que no sería él quien lo haría. De repente, los estudiantes y su profesor comenzaron a salir de entre los arbustos. El jefe de estudios, Feng Buping, le gritó a Liu Yitian, preguntándole cómo pudo cometer un acto tan vergonzoso. Yitian levantó las manos como un criminal, sintiendo de inmediato el aura aterradora del maestro y comprendiendo por qué lo llamaban el dios del asesinato. En ese momento, Lan Fei, sentado entre los arbustos, no podía comprender qué estaba sucediendo, ni por qué el maestro Feng había aparecido repentinamente en la arboleda. El profesor, incapaz de contener sus emociones, golpeó con fuerza a Yitian en la cara, derribándolo al suelo. Otros estudiantes también comenzaron a salir corriendo del bosque, y Han Bai gritó que no se quedarían de brazos cruzados y que acabarían con el animal que se había atrevido a ofender al estudiante más joven. La profesora, tras asegurarse de que el infractor sería castigado, se apresuró a averiguar cómo se sentía la niña. Al enterarse de que su nombre era Meng Wu, Fei Yang la agarró por la cintura, notando que temblaba de miedo. El tipo, acercándose aún más a la chica, declaró que mientras ella estuviera con él, no tenía nada de qué preocuparse. Meng Wu empezó a sospechar que el tipo parecía haberse dado cuenta de que todo era una trampa. Mientras Fei Yang sujetaba a Wu por los hombros y lo conducía a un lugar seguro, el maestro Feng añadió que ya no había nada que temer y que si Yun Xiao no le hubiera informado, las consecuencias podrían haber sido inimaginables. Tras prometer cuidar de la niña, Fei Yang esperó hasta que el profesor se marchó. En ese momento, Fei seguía sentado entre los arbustos, y Du Feng, presa del pánico, comenzó a decir que era necesario salvar a Yitian. Pero Fei dijo que era mejor salvarse ellos mismos, porque si salían ahora, todos quedarían atrapados. El hombre declaró que ya no era necesario retener a Meng Wu en sus brazos y preguntó si alguien presente conocía a la niña. Una de las estudiantes que vivía en la misma residencia que Wu se ofreció a acompañarla a casa, y Fei Yang le dio su abrigo y la dejó ir. Mientras Wu se alejaba, echó una breve mirada al chico que la saludaba con la mano. Fei Yang gritó al final que, si pasaba algo, siempre podía llamarlo. De repente, una multitud de estudiantes salió a su encuentro. Lan Fei caminaba delante de todos, liderando una multitud de chicas,
otros estudiantes e incluso una princesa que lo seguía. Fei, decidiendo empezar a hablar de inmediato, declaró que había un ladrón en la academia y encima un pervertido. Tras una pausa, el tipo anunció a gritos que faltaba la ropa interior de las chicas. El profesor Feng, al percatarse de la presencia de la princesa, no esperaba verla allí en absoluto. Pero resultó que a la chica también le habían robado algo, y no iba a quedarse de brazos cruzados. Fei continuó gritando que alguien había visto al ladrón corriendo hacia el bosquecillo de Arces. Pero de repente, uno de los estudiantes le preguntó al chico por qué le importaba que la ropa interior de las chicas hubiera desaparecido. Todos a nuestro alrededor empezaron a hacer la misma pregunta, porque realmente parecía sospechoso. Uno de los chicos de la multitud que vio al ladrón gritó de repente. El tipo dijo que el jefe estaba tan molesto por esta situación que decidió avisar a todos inmediatamente. Y Fei añadió, en señal de acuerdo, que como estudiante de la academia tenía que cumplir con sus deberes. Para desviar las sospechas de sí mismo, el tipo le gritó a Yunxiao, preguntándole por qué estaba cambiando de tema y que eso significaba que definitivamente tenía algo que ocultar. Fei Yang preguntó a su vez con qué intentaba desacreditarlo Fei.